Hola de nuevo, alumnos y alumnas de filosofía de primero de bachillerato B del IES El Olivo de Parla. ¿Qué tal? Bueno, vamos a seguir con el tema, la segunda parte del tema 2, conocimiento y verdad, y vamos a ver ahora qué es esto de la verdad, la importancia que tiene. Estar en la verdad. Vale. Estar en la verdad se dice de muchas maneras, como vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué tenemos que ir en busca de la verdad? Pues, en primer lugar, pues para adaptarnos al medio. Si no tenemos una idea clara de lo que son las cosas y cómo manejarlas dentro de un plano asequible, pues difícilmente podamos hacer nuestra vida normal. Por ejemplo, cualquier cosa tenemos que tener constancia de que lo que hacemos está cerca, ¿no? de lo que se puede decir manejarnos verdaderamente en la vida, ¿no? Bien, la verdad en el aspecto de la filosofía se ha considerado de dos grandes maneras. Una de ellas es la verdad entendida como una propiedad del pensamiento, ¿verdad? Y entonces hablamos de proposiciones que nosotros vamos pensando, creando, o bien dentro del punto de vista del realismo, ¿verdad? Hablaríamos de las propiedades de las cosas mismas, es decir, una verdad entendida desde el punto de vista de una referencia de las cosas real. Bien, como propiedad del entendimiento, la verdad se entendería a través de proposiciones o ideas, más bien proposiciones obtenidas por nuestra propia capacidad de pensar. Y a la vez hablaríamos de verdad como coherencia y de verdad como adecuación o correspondencia. Vamos a ver qué es cada cosa de estas. En primer lugar, la verdad como coherencia. Es decir, en un sistema de proposiciones, la coherencia significa que no haya contradicciones entre ellas y que unas se puedan deducir de otras en un sistema argumentativo deductivo o inferencial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que una proposición se va a considerar verdadera o falsa en relación al propio sistema de proposiciones, es decir, a tomar este sistema de proposiciones como un conjunto, ¿vale? De forma que no necesitamos una referencia o acudir a una contrastación empírica o real de lo que se dice ahí, sino contextual, es decir, la proposición será verdadera o falsa en relación al contexto donde se ubique. Bien, este tipo de verdades, en última instancia, se apoyan en el consenso. Por ejemplo, los científicos acordarán qué teorías son las que se manejan en un determinado tiempo porque tienen claro que ese es el sistema verdadero de proposiciones, por ejemplo, dentro de una teoría, etc. Bien. Existe también la verdad como adecuación o correspondencia. Es decir, tendríamos que examinar lo que se dice en una proposición con la realidad. Es decir, ¿se cumple que yo estoy ahora mismo hablando para vosotros cuando es muy temprano en esta mañana del sábado y tal? Pues sí, ¿verdad? Pues esto es real, ¿no? Y para eso necesitamos una contrastación empírica. ¿Sí? Es así de fácil. Tampoco voy a incidir más en esto. Después está no solo la verdad de las proposiciones que pensamos, sino la verdad como propiedad de las cosas mismas. Y entonces aquí nos remitimos de nuevo a los griegos, ¿verdad? Que eran realistas, ¿no? O sea, cómo se aparece la verdad de las cosas, cómo se descubre la realidad del objeto. O dicho de otra manera, cómo se nos aparece, cómo se desvela, cuál es la forma de este aparecer. Y es el propio objeto, la propia realidad la que se nos aparece. Este concepto de la verdad como propiedad de las cosas siempre los griegos le han llamado aletheia. Aletheia.
que se traduce como desvelamiento o descubrimiento de algo, o la visión de la forma que se halla oculta en el velo de la apariencia, ¿vale? Entonces, la verdad como propiedad de las cosas se tiene que decir en dos sentidos. El primero de ellos es verdad como autenticidad. Por ejemplo, en un cuadro se sabe cuál es el auténtico y cuál es la copia. O verdad como realidad, es decir, algo que se le otorga una existencia real. Por ejemplo, pues yo qué sé, al hecho del paro, de la pobreza, de la marginación, que son hechos reales. Bien, hablamos ahora brevemente de los criterios de verdad. ¿Qué son los criterios de verdad? Bueno, pues son digamos, las formas o los recursos que yo voy a tener para decidir si una proposición es aceptable, verdadera, coherente, etc. Hay varios criterios de verdad. El primero sería la percepción y la observación de casos reales. El segundo sería, por ejemplo, el método científico, ¿no? Es decir, comprobar por medio de hipótesis que estas hipótesis se cumplen, etc. A lo largo de la historia ha habido muchos criterios de verdad, porque no es lo mismo verdad que criterio de verdad, sino que las verdades se basarían en un criterio más elevado para decidir si son verdaderas o falsas. Bien, otro punto es las teorías que no están de acuerdo en que exista un criterio de verdad último o que se pueda decir de una proposición que sea verdadera o falsa en un sentido final. Y entonces estamos hablando del relativismo de la verdad. Ha habido dos grandes posturas relativistas. Un relativismo que se puede llamar el relativismo cultural, que venía ya de los griegos sofistas, que decían que la verdad en el aspecto de la convención siempre estaba sujeta a usos y costumbres que se daban en determinadas épocas y por lo tanto pues había, por ejemplo, muchos regímenes diferentes y cada uno funcionaba en un sitio, por lo cual no se podía decir que hubiera uno en concreto que fuera el mejor. Por lo tanto, todo era relativo en el sentido de la política, en el sentido de ver las cosas, de la verdad incluso. O sea, la verdad era relativa en relación al propio humano que la examinaba, ¿no? De eso, y las culturas igual, ¿no? Bien, también hay un relativismo científico, es decir, las teorías científicas, dicen los relativistas, son imposiciones de la comunidad científica en una determinada época. Ahora se cree que esto es lo más adecuado y tal, pero que tampoco habría una verdad absoluta en el terreno de la ciencia, ¿no? Y por último, para terminar el tema, que es un poco apretado, hablaríamos del interés que tiene la verdad. La verdad no es desinteresada, siempre busca algo. Por ejemplo, el aspecto normal sería la adaptación a la vida, ¿no? O nuestra propia adaptación como seres humanos. Nosotros buscamos la verdad porque nos orientará en la forma de conducirnos, ¿no? Pues el filósofo Habermas destacó tres tipos de intereses que poseían la verdad. Un interés técnico o científico, que fundamentaría las ciencias empíricas, ¿verdad? Un interés práctico en el sentido de práctico, de ético-político, que fundamentaría las relaciones humanas y daría origen a las ciencias sociales o las ciencias culturales. Y por último, un interés emancipativo, lo cual nos dotaría de mayoría de edad frente a los dogmas, ¿verdad? Y esto sería objeto de las ciencias críticas, por ejemplo, de la filosofía o del psicoanálisis, ¿vale? Y bueno, seguimos el próximo día. Gracias, amigos. Estamos en contacto.